Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades ya correspondientes a esta tercera semana, antesala de todo el fin de este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de estas actividades. Buenas noches, profe. ¿Cómo está, Mandita? Muy buenas noches, bienvenida. El resto de compañeros se encuentran en clases. Si están atentos en clases, por favor, me confirman. Listen, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doña Marita. Bueno. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir ya esta tercera semana, ya de la unidad número 5. Vamos a ir analizando y revisando los temas correspondientes a esta semana que tenemos. Este tema bastante importante, igual que son los conflictos, los derechos civiles que obviamente nos atañen a todos nosotros y también los procesos de integración regional que hemos tenido dentro de nuestro territorio, como es Latinoamérica. Vamos a ir viendo a breves rasgos cada uno de estos temas en función de estas actividades, obviamente relevantes dentro de este tema. Y vamos a ver una de las características políticas conocidas como el cisma político. Cuando hablamos de un cisma político, hablamos de una serie de cambios y de estructuraciones que han ido cambiando, hemos ido dejando determinadas formas de gobierno, determinadas formas de estructuras sociales y hemos ido cambiando y evolucionando hacia nuevas formas. Los movimientos socialistas y comunistas, por ejemplo, crecieron y tuvieron enorme impacto en el mundo, pero a inicio de los 60 se dio una ruptura con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China por diversas interpretaciones sobre el marxismo y el proceso revolucionario y también por espacios de influencia internacional. En muchos países se dividieron los partidos comunistas entre sectores afines a Moscú y otros afines a Pekín. Los países de Europa Oriental, varios de Asia y África, Cuba y los partidos comunistas de Europa Occidental apoyaron a los soviéticos. China tuvo menos respaldo, pero el maoísmo creció en el mundo. La división tuvo impacto, se intensificó la propaganda de soviéticos y maoístas. Eso coadyuvó al desarrollo de los estudios sociales en los países desarrollados y también en los países tercermundistas. Vamos ya ahí dando forma y hasta ahora nosotros cuando vamos a elecciones, cuando tenemos diferentes tipos de gobiernos, nosotros estamos viendo que igual que hasta nuestra actualidad, nosotros tenemos gobiernos de derecha o capitalistas, gobiernos de izquierda o socialistas. En cuanto a los derechos civiles y las rupturas, en los 50, en Estados Unidos, se elevó la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles. Protestaban como la discriminación y exigían igualdad efectiva en las votaciones, el trabajo y los servicios. Se dieron actitudes violentas, pero predominó la tendencia pacifista liderada justamente por Martin Luther King, uno de los más grandes líderes que tuvieron este tipo de protestas que logró importantes avances democráticos que impactaron decisivamente en la sociedad norteamericana, pero no constituyeron un serio desafío al sistema capitalista vigente. Una ruptura sacudía a la sociedad estadounidense. La resistencia de la población a la impopular guerra de Vietnam y justamente también la derrota dejaron en el público un sentimiento de fracaso y desesperanza. La situación de Vietnam despertó simpatía en todo el mundo. Los vietnamitas se enfrentaron a la mayor potencia del mundo, como es los Estados Unidos, y de hecho ganaron. Dentro de Estados Unidos, justamente esto provocó rechazo y la insurrección de los jóvenes que se negaban a ir a la guerra y de toda la sociedad que veía sus desastrosos resultados, que obviamente en relación a este enfrentamiento que se dio entre Estados Unidos y Vietnam. En cuanto a la crisis energética, a inicios de los 70 se desató la llamada crisis energética, cuando los países que eran los mayores productores de hidrocarburos en el mundo, en acuerdo con las grandes compañías petroleras, provocaron una elevación de precios del petróleo que sacudió al mundo.
la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleos, en sus siglas OPEP, se transformó en uno de los actores de la economía mundial. La crisis energética y la subida de los precios del petróleo y sus derivados incrementaron el poder de varios países, especialmente de los países árabes. Modificaron en algunos aspectos el panorama económico mundial y obligaron a cambios tecnológicos para ahorro de combustible, pero también afectó a gran parte de la humanidad, especialmente a los países más pobres, a los países tercermundistas, que no tenían petróleo y se veían obligados a hacer enormes sacrificios para conseguirlos. Y obviamente para poder subsistir, ustedes verán justamente hoy en día, solo en la guerra que mantiene el Irán e Israel, justamente con intromisión de todas maneras de los Estados Unidos, ustedes verán que solo con el momento que cerraron el estrecho de Hormuz, para los que ven noticias, generaron un proceso de desabastecimiento de combustibles, porque a través del estrecho de Hormuz es por donde obviamente viajan los grandes buques extrayendo o transportando el petróleo de los países de Medio Oriente, que son en la actualidad los países que más petróleo tienen, más carga petrolera tienen y por ende, obviamente, ese es el interés de tener el control de todos esos países por parte del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se dan estos procesos? Obviamente, ¿qué es lo que sucede? El precio de los combustibles empiezan a dispararse y eso no solamente en relación a los países que intervienen en el conflicto bélico, sino también a nivel global, pues la mayoría de los países obviamente son dependientes de estos países, obviamente exportadores de petróleo. Venezuela tiene gran acumulación de petróleo. Nosotros como país ya solo tenemos unas 2 décadas más de petróleo, no tenemos más y así sucesivamente ya vamos quedándonos sin este mineral, por así decirlo, obviamente del cual se extrae la mayoría de los combustibles, de los aditivos con los cuales funcionan los automóviles, funcionan las maquinarias, funcionan una serie de máquinas en general que obviamente desarrollan determinadas actividades en el día a día de la construcción y de la fabricación. Esto en cuanto a este proceso de crisis energética. Vamos a ver a continuación los derechos civiles que son. Y vamos a ver justamente una parte bastante determinante que fue una parte oscura dentro de la declaratoria de los derechos sociales, de los derechos civiles, que obviamente Martin Luther King al frente de su grupo, obviamente buscó la reivindicación, pero obviamente no solo fue para su grupo, sino fue a nivel de toda la humanidad. En Estados Unidos, sobre todo en algunos lugares, se mantenía hasta los años 50 una realidad de discriminación de los negros o afroamericanos. No podían concurrir a las mismas escuelas, a los mismos restaurantes o utilizar los mismos servicios que los blancos, como el transporte, por ejemplo. Extremistas organizados en un grupo denominado Ku Klux Klan ejercían extrema violencia, los mataban, los asesinaban. Los negros se organizaron para exigir sus derechos, hubo agrupaciones de tipo violento, pero la gran mayoría optó por la resistencia pacífica, la acción liderada por el pastor Martin Luther King, que obviamente encabezó el movimiento, forzó a las autoridades a aplicar las garantías constitucionales y sus derechos. Obviamente, Martin Luther King murió asesinado. Con la lucha por los derechos civiles no desapareció el racismo de la sociedad estadounidense, pero sus conquistas fueron muy importantes, obviamente, porque la mayoría de estos abusos, de estas violaciones de derechos, obviamente fueron desapareciendo paulatinamente. En relación a la integración europea, el proceso de integración obviamente viene desde la época colonial, desde la liberación aquí en América Latina, pues Simón Bolívar ya tenía un gran ideal de integración. Obviamente, una vez liberado del yugo español, obviamente tuvo esa gran idea, esa gran visión de conformar un megaestado llamado la Gran Colombia, que obviamente era integración de varios países. Cosa similar sucede en Europa y obviamente este modelo ha funcionado con bastante éxito hasta la actualidad, como es la famosa Unión Europea.
Los países de Europa, devastados por la guerra, descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros. Por ello, en la década de los 50 iniciaron un largo y complejo proceso de integración económico que los ha llevado a construir el mayor bloque de países del mundo, que es al mismo tiempo una gran potencia económica. Lo que se llamó el Mercado Común Europeo estuvo formado por 6 países. A inicios del siglo XXI, el número se ha elevado a 27 países. Como veremos, obviamente, más adelante en las siguientes clases, la Unión Europea ha sido un modelo para procesos similares que se han dado en todo el mundo y sobre todo a nivel de nuestra región, de la región latinoamericana. Un evento importante que se dio justamente dentro del cambio social también es la caída del comunismo. A finales de los 80, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en sus siglas la URSS, el sistema soviético se estaba agotando por el peso del estalinismo, el abandono de los líderes socialistas y la burocratización. Un intento de su líder Mikhail Gorbachev por renovar el comunismo, la perestroika, fracasó y el régimen se vino abajo. El Partido Comunista perdió el poder y la URSS se disolvió o se desintegró en sus países componentes que abandonaron el sistema comunista con Rusia a la cabeza. En pocos años se desplomaron los regímenes comunistas de Europa Oriental y asumieron el capitalismo. Yugoslavia se disolvió en medio de una sangrienta guerra civil. El muro que dividía a Berlín fue derrocado en el año de 1989 y Alemania Oriental se anexó a la República Federal Alemana. En la primera década del nuevo siglo, la mayoría de los antiguos países comunistas estaban o formaban parte justamente de la Unión Europea. Eso como un dato bastante preliminar en relación a la caída del comunismo. En cuanto al crecimiento de los países asiáticos, vamos a ver a continuación unos países, obviamente ustedes habrán escuchado en redes sociales, en diferentes medios de comunicación, ustedes habrán escuchado el cambio el nuevo orden mundial, el cambio del orden mundial, cuando se dan estas guerras o tenemos indicios que se van que quiere detonar una tercera guerra mundial, que sería desastroso no solamente en el plano personal, sino también en el plano económico para toda la humanidad, para todos nosotros. Esto implicaría un cambio en cuanto al dominio, a un cambio de dominación a nivel global. Así como este aspecto justamente se dio este paso del crecimiento de los países asiáticos. Y vamos a ver cómo se desarrollaron estos eventos históricos. Japón fue devastado por la guerra y después fue ocupado por Estados Unidos, que vio que ese país podía ser su gran aliado en Asia y permitió la rápida reconstrucción de su industria. Con gran disciplina, los japoneses transformaron su país en una potencia en la producción de automóviles y otros artículos de avanzada tecnología. En algunos campos tienen productos de mayor calidad. Actualmente es una de las grandes potencias económicas del mundo. Otros países de la región Asia-Pacífico tuvieron gran crecimiento económico, transformándose en exportadores para el mercado mundial. Por ejemplo, Singapur, Malasia, Taiwán y Corea del Sur se ganaron el nombre de tigres asiáticos por su industrialización y la oferta de productos tecnológicos de punta. China fue unificado por el comunismo y sus dirigentes, con Mao a la cabeza, que se empeñaron en estructurar un Estado socialista radical. Sus logros fueron importantes, pero hubo también fracasos y represión para poder alcanzar este proceso. Hasta la actualidad, obviamente, China se mantiene dentro de este proceso de un socialismo radical. Luego de la muerte de Mao, el país dio un giro de apertura al capitalismo que le ha permitido un inmenso crecimiento económico en el que se ha dado enormes proyectos industriales y de infraestructura con las consiguientes desigualdades sociales y acumulación de riquezas en pocas manos. A finales del siglo XX,
China realizaba enormes inversiones en construcción de infraestructura y desarrollo tecnológico junto con la India, que también tuvo un gran crecimiento. Será con seguridad una potencia con gran poder durante el siglo XXI. Esto en cuanto a las determinaciones y a los temas importantes históricos que hemos venido desarrollando en relación a los cambios políticos, económicos y sociales que se han dado a nivel de nuestra humanidad y cómo se han ido transformando hasta llegar a lo que somos. Y justamente en nuestra siguiente etapa de clases vamos a ver algo sobre qué son los derechos civiles y políticos. Es importante conocer este tema, siempre los hemos ido viendo y los hemos ido analizando. Vamos a ver cuál obviamente es esta característica en cuanto a estos temas. Vamos a ir y vamos a ir viendo. Vamos a ver este artículo a continuación, justamente qué es lo que nos debe importar a cada uno de nosotros cuando hablamos y topamos estos temas. Son importantes para el desarrollo de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nosotros como individuos. Vamos a hablar sobre los derechos civiles y también sobre los derechos políticos. Los derechos civiles son el derecho de toda persona a existir en sociedad sin sufrir tratos injustos ni tampoco discriminación. Garantizan la igualdad de oportunidades sociales y la igualdad de protección ante la ley, independientemente de la raza, de la etnia, género, religión u otra característica. Los derechos civiles existen para proteger a las personas de las acciones del gobierno, las organizaciones u otras personas. Entonces ahí es donde obviamente actúan los derechos civiles. Donde obviamente, ¿qué es lo que protegen? Obviamente protegen a quién? A las personas, al individuo. ¿De qué? De acciones que pueden ser del Estado, del gobierno, de organizaciones, de determinadas estructuras sociales y también de otras personas. Los derechos políticos permiten a las personas participar libremente en el sistema político. Esto incluye votar y ocupar cargos públicos. Se supone que los derechos políticos garantizan que una persona pueda afiliarse a un partido político, asistir a una protesta o participar en otras actividades políticas sin temor a la represión. Esos son derechos que tenemos todos y en todos los estados democráticos que existen, igual como el nuestro. Tanto los derechos civiles como los políticos constituyen la base de los derechos internacionales de los derechos humanos. Esos son las bases. En cuanto a, vamos a ver a continuación justamente estos temas. Vamos a ir analizando y vamos a ir ampliando más justamente estos temas importantes en relación a los derechos civiles y también a los derechos políticos. Me regalan solo un momentito más. Los derechos civiles obviamente están presentes a nivel mundial. Todos estos derechos obviamente son importantes para el desarrollo de la sociedad, para que cada una de las personas obviamente tengan una protección, hablando dentro de los temas de ciencias naturales, es como una inmunidad que le protege a la persona de cualquier tipo de virus o cualquier tipo de enfermedad. Dentro de estos los derechos civiles es lo que hace protegerle de toda acción del Estado que pueda ir en desmedro de los derechos establecidos, de los derechos que obviamente tienen cada uno de los seres humanos. Y dentro de estas características vamos a ver un poco más acerca del derecho civil, el concepto y las clases. Vamos a ver cuáles son las características principales. Y dentro de estas características, obviamente, tenemos dentro de la organización o la estructura jurídica del Estado, nosotros tenemos el derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? El derecho civil es una rama fundamental del sistema legal que regula la relación entre individuos y entidades privadas. Desde acuerdos contractuales hasta disputas de propiedad, el derecho civil es un componente vital en la vida cotidiana de las personas. Dentro de estas actividades, justamente vamos a ver, es importante determinar qué es un derecho civil. El derecho civil se encarga de regular los derechos y obligaciones entre individuos, así como las relaciones jurídicas de carácter privada.
Cubre una amplia gama de áreas, incluyendo contratos, propiedad, familia, sucesiones, obligaciones y responsabilidad civil. Esencialmente abarca todo aquello que no está relacionado con la rama penal, lo administrativo y también lo laboral. Eso es lo que constituye el derecho civil. ¿Dónde se originó el derecho civil? El derecho civil tiene sus raíces en el derecho romano. Una de las civilizaciones más influyentes es el desarrollo del sistema legal moderno. El sistema legal romano se basa en la ley escrita, las costumbres y los precedentes judiciales, y sentó las bases para muchos de los principios que aún rigen en el derecho civil. Contemporáneo, durante el Imperio Romano, se promulgaron leyes como el Código de Justiniano, que codificaron y sistematizaron muchas de las normas legales. Con el tiempo, estas leyes romanas fueron adaptadas y evolucionaron, en diferentes partes del mundo, dando lugar a los sistemas legales civiles que conocemos hoy en nuestra jurisprudencia o en nuestra estructura judicial en cada uno de los países. Dentro de las principales áreas del derecho civil tenemos los contratos. ¿Qué es el contrato? Eso prácticamente este nivel regula los acuerdos voluntarios entre partes, estableciendo derechos y obligaciones. Cuando usted firma un contrato, ya sea un contrato de trabajo, un contrato de arrendamiento, ¿qué es lo que está haciendo? Llegando a un acuerdo de carácter voluntario entre las partes, estableciendo derechos y también obligaciones de parte y parte. También el derecho a la propiedad define los derechos sobre bienes y recursos, incluyendo la compra, venta y uso de tierras, vivienda, vehículos, entre otros menesteres. Cuando hablamos de la familia, aborda aspectos como el matrimonio, el divorcio, la adopción, la custodia de menores y las pensiones alimenticias. Entonces, ustedes ya saben, obviamente, algunos de ustedes en algún momento tendrán algún problema y esperemos que no en relación a cualquiera de estas características. Estos ya saben que están dentro del área civil. Obviamente, dentro de la familia está estructurado justamente el matrimonio, las reglas del matrimonio, del divorcio, cuándo se dan las excepciones, cuándo se dan dentro para que proceda un divorcio. La adopción, cuando las parejas no pueden tener hijos, cómo pueden adoptar, cuáles son los requisitos. La custodia de menores, cuando obviamente pierden la custodia, tanto las mujeres como los hombres. No piensen que solo las mujeres tienen la patria potestad o la custodia de los menores de forma definitiva. La ley obviamente hace un análisis determinante y ve si es que es factible que la madre tenga al menor, obviamente lo permite, y si no es permitido, obviamente pasa al padre o en su caso a terceros familiares. Y las pensiones alimenticias están establecidas justamente ahí. La tabla de valores de lo que ustedes de pronto algunos tengan conocimiento en el SUPA, donde se encuentra justamente la tabla de pensiones, ahí se va estructurando y todo está en base a la estructura del derecho civil. Cuando hablamos de sucesiones, estos determinan la distribución de bienes y activos después del fallecimiento de una persona. Hay personas que son previstas y obviamente desarrollan un testamento. Hay otras personas que no desarrollan o no realizan un testamento. ¿Y ahí qué se hace? Si ya se perdió eso, pues no. Ahí existe una serie de estructuras, obviamente, dentro de este proceso de la sucesión, para que, obviamente, los herederos, una vez que demuestren que, obviamente, tienen el carácter de beneficiarios, obviamente, puedan suceder en esos bienes, incluyendo también testamentos y herencias. Y por último tenemos las obligaciones, pues estas regulan las obligaciones legales que surgen de acciones realizadas por individuos o también por entidades. Regulan las obligaciones, el cumplimiento de contratos, regulan y establecen estas estructuras. Esto dentro de las principales áreas del derecho civil. En cuanto a la importancia en la vida cotidiana, esta rama del derecho influye directamente en muchas de nuestras interacciones diarias, desde firmar un contrato de alquiler hasta comprar una casa o un automóvil. Nos brinda seguridad jurídica al establecer reglas claras para resolver conflictos y proteger nuestros derechos. Además, proporciona un marco legal para proteger a las partes más vulnerables en situaciones como el matrimonio, el divorcio o la herencia.
Vamos a ver a continuación algunos ejemplos prácticos acerca de estas características. Vamos a ver aquí en esta parte final, justamente vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos contrato de arrendamiento cuando una persona alquila una propiedad a otra, se establece un contrato de arrendamiento que define los derechos y obligaciones de ambas partes, como el pago del alquiler y el mantenimiento de la propiedad. La compra-venta de bienes inmuebles, muebles, la transferencia de propiedad de una casa, terreno u otro tipo de bien inmueble implica la aplicación de derecho civil para garantizar que las transacciones se realicen de manera legal y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. Entonces ahí tenemos la compra y venta de bienes inmuebles. ¿A qué nos referimos con bienes inmuebles? Son bienes que no se pueden mover como casas, como edificios, terrenos, esos son bienes inmuebles, no se pueden mover. Ahora los bienes muebles son los menajes de la casa, un televisor, una cocina, un automóvil, esos son bienes muebles, esos son bienes que se pueden mover de un lugar a otro. El divorcio y reparto de bienes regula el proceso de divorcio, incluyendo la división de los bienes adquiridos durante el matrimonio y la determinación de la custodia de los hijos en el caso que haya, ambos eventos. Testamentos y sucesiones establece las reglas y procedimientos para la redacción y ejecución de testamentos, así como la distribución de los bienes de una persona fallecida entre sus herederos legales y la responsabilidad civil en casos de daños o perjuicios causados a terceros. El derecho civil determina la responsabilidad y las medidas de compensación que deben tomar las partes responsables para reparar el daño causado. Esa es la responsabilidad civil. Incumplimiento de contratos. Cuando una de las partes no cumple con los términos establecidos de un contrato, el derecho civil ofrece recursos legales para hacer valer los derechos de las partes perjudicadas, como la rescisión del contrato o el pago de daños y perjuicios. Esto en cuanto a los temas o los ejemplos más importantes de cada uno de los niveles, obviamente de las estructuras de las áreas que tiene el derecho civil. Estos son los temas que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo para que ustedes sepan y tengan también un poco de conocimiento. Es importante que ustedes sepan que cuando ustedes están firmando un contrato de arrendamiento, un contrato de trabajo, lo están haciendo dentro de derecho, lo están haciendo dentro de sus derechos civiles. Y obviamente ustedes, así como ustedes tienen derechos, por decirlo así, también tienen ustedes obligaciones. Entonces, todas esas cosas ustedes deben saber y deben tener un dominio o por lo menos conocer las bases de todo lo que es este proceso de derecho. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta tercera clase de la unidad número 4. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de inglés. Así es que continúen en el proceso educativo y nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Lisset. Gracias, compañero Luis.